Imagina este momento. Después de semanas, quizá meses, alguien que desapareció de tu vida de repente vuelve a escribirte. Ese mensaje inesperado ilumina la pantalla de tu celular. El corazón late más rápido, la mente se llena de preguntas y, de pronto, sientes una mezcla de curiosidad, enojo, sorpresa y hasta nostalgia. ¿Por qué escribe ahora? ¿Qué significa ese silencio seguido de palabras que tal vez suenan inocentes pero traen un peso inmenso? En ese instante, muchos caen en la trampa de responder con ansiedad, con reproches o con entusiasmo desbordado. Y justo ahí es donde pierden el poder. Porque cuando alguien guarda silencio y después decide escribirte, lo que en verdad está poniendo a prueba no es tu capacidad de hablar, sino tu capacidad de mantenerte firme, centrado y dueño de ti mismo. Aquí entra el estoicismo, una filosofía antigua, pero más vigente que nunca, que enseña a dominar lo único que en verdad podemos controlar: nuestras respuestas. El silencio ajeno nunca debe convertirse en una prisión para tu paz. Y la mejor forma de demostrar fortaleza no es con gritos, no es con insultos, no es con lágrimas, ni con una respuesta impulsiva. La mejor forma de responder después del silencio es con una brutal serenidad que los desarma por completo. Antes de revelarte cuál es esa respuesta brutal que destruye cualquier intento de manipulación, quiero que me ayudes con algo. Quiero que escribas en los comentarios una sola palabra: imparable. Esa palabra no es casualidad. Es un recordatorio de que tu valor no depende de quien aparece y desaparece de tu vida a conveniencia. Es un recordatorio de que tú eres dueño de tu historia. Así que escribe imparable y déjame ver hasta dónde llega esta comunidad de mentes fuertes que no se dejan quebrar por un simple mensaje. Ahora sigamos. Cuando alguien guarda silencio y después aparece, hay algo importante que debes comprender. Ese silencio no fue un accidente. Nadie desaparece sin razón. Quizá fue indiferencia, quizá orgullo, quizá manipulación, quizás simple egoísmo. Y cuando vuelven, no siempre lo hacen por ti, muchas veces lo hacen por ellos. Porque necesitan algo, porque sienten curiosidad, porque se quedaron sin opciones, porque quieren medir si aún sigues ahí esperando. El error más común es pensar que su regreso significa una oportunidad, y no siempre es así. De hecho, en la mayoría de los casos, ese mensaje es una prueba de fuego, y solo quien tiene carácter y visión sabe superarla. Aquí es donde el estoicismo se convierte en tu mejor aliado. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. Epicteto lo decía con claridad: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de esas cosas. Entonces, si alguien te escribe después de un silencio prolongado, lo que realmente importa no es su mensaje, sino cómo decides interpretarlo y qué decides hacer con él. Imagina esto: la persona escribe «Hola, ¿cómo estás?», después de semanas de ignorarte. Tú podrías responder con enojo, con sarcasmo o incluso con emoción. Pero todas esas reacciones ponen tu poder en sus manos. La respuesta brutal, la que realmente destruye cualquier intento de manipulación, es la calma absoluta. Es mostrar que no estás alterado, que no estás desesperado, que tu mundo no se detuvo por su silencio. Y no se trata de ser frío por orgullo, sino de ser firme por sabiduría, porque quien domina sus emociones domina la situación. Y cuando tú respondes desde la serenidad, logras lo que pocos logran: hacer que la otra persona se confronte con su propio vacío. Piensa en esto: cuando alguien que guardó silencio aparece de nuevo, lo que realmente está midiendo es tu nivel de dependencia emocional. Quieren saber si sigues atado, si todavía reaccionas, si aún los esperabas. Y es aquí donde la mayoría fracasa,
porque confunden educación con debilidad. Creen que contestar de inmediato es señal de madurez, pero en realidad lo que transmiten es ansiedad. El estoicismo nos recuerda que la grandeza de un ser humano no se mide por cuántos lo buscan, sino por cuán poco necesita la validación externa. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, lo resumió en su diario. El valor de un hombre se mide por el valor de aquello a lo que dedica su atención. Si tu atención se enfoca en alguien que entra y sale de tu vida como le place, entonces tu valor se debilita. Pero si tu atención se enfoca en ti mismo, en tu paz, en tu disciplina, en tu crecimiento, entonces eres indestructible. La respuesta brutal a un mensaje después del silencio no es un texto cargado de enojo ni un discurso de reclamos. La verdadera respuesta es la que desarma sin palabras innecesarias. Una respuesta corta, serena, limpia, que muestre que tu vida sigue con o sin ellos. Una respuesta que transmita que tu tiempo no se negocia y que tu energía no se malgasta. Ejemplo, alguien escribe, «Hola, desaparecí un poco». La respuesta estoica no es, «Sí, claro, me dejaste esperando, qué mal contigo». La respuesta brutal es algo tan simple como, «Espero que estés bien», nada más. Esa frase transmite educación, pero no abre puertas al drama. No da explicaciones, no se arrodilla, no implora atención. Es breve, directa y, lo más poderoso, demuestra autocontrol. Cuando respondemos con calma, lo que en realidad estamos diciendo es, no me controlas. Y eso, para alguien que intenta regresar después de ignorarte, es un golpe devastador. Porque su plan era probar tu reacción, y cuando tu reacción es serenidad, pierden la ventaja. Aquí es donde muchos preguntan, ¿y si me interesa esa persona? ¿Y si quiero que vuelva? ¿No debería abrirme más? La respuesta es clara. Incluso si quieres darle otra oportunidad, nunca debes mostrar desesperación, porque el amor o la amistad que nacen desde la dependencia se convierten en cadenas. Y un vínculo sano solo puede construirse desde la libertad, no desde la necesidad. El estoicismo no te dice que cierres el corazón, te dice que lo fortalezcas, que ames sin perderte, que cuides sin esclavizarte, que respondas sin rebajarte. Por eso, la mejor estrategia es siempre la misma: serenidad, firmeza y respeto hacia ti mismo. Quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios la palabra serenidad. Quiero ver si realmente hay una comunidad de personas que entienden que la calma no es debilidad, sino poder. Esa palabra es la clave, porque mientras otros se dejan arrastrar por la emoción, tú recordarás que la verdadera fuerza está en mantener la paz interior intacta. Ahora, volvamos al escenario. Supón que después de tu respuesta corta y tranquila, esa persona insiste. Comienzan a preguntar, ¿ya no me quieres? ¿Te enojaste conmigo? ¿Qué pasó contigo? Ahí es donde tu autocontrol se vuelve aún más valioso, porque no estás obligado a dar explicaciones largas. Responder con frases neutrales, educadas pero firmes, es suficiente. Cada palabra tuya debe ser como un muro que protege tu energía. ¿Sabes lo que ocurre cuando actúas así? Que la otra persona empieza a darse cuenta de que no tiene el poder que pensaba, y ahí, justo ahí, sucede la transformación, porque de pronto entienden que ya no eres el mismo de antes, que aprendiste a poner límites, que ya no estás dispuesto a mendigar atención. El silencio que alguna vez te dolió se convierte en tu arma. Y cada palabra que pronuncias, en lugar de ser un grito desesperado, es un recordatorio de que aprendiste a valorarte. El verdadero secreto está en comprender que cada silencio es una lección disfrazada. No importa si fue un silencio de días, de semanas o de meses, lo importante es lo que eliges hacer con él. Puedes convertirlo en una cadena que te ata a la ansiedad o en un entrenamiento que fortalece tu carácter. La decisión siempre es tuya.
Cuando alguien regresa después de ignorarte, el impulso natural es abrir viejas heridas. Empiezas a recordar conversaciones, momentos, promesas, y en ese torbellino emocional pierdes claridad. El estoicismo te enseña a detener esa tormenta interna. Te recuerda que tus pensamientos no son hechos, que la memoria puede engañar y que no todo lo que sientes es verdad. Epicteto lo explicaba con sencillez. No es lo que nos sucede lo que nos daña, sino lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de lo que nos sucede. Ese mensaje inesperado no tiene el poder de destruirte. Lo que puede lastimarte es la historia que tú inventas a partir de ese mensaje. Por eso la clave está en dominar el diálogo interno antes de contestar cualquier palabra. Aquí es donde entra la respuesta brutal, porque no se trata únicamente de lo que escribes, sino del estado mental desde el cual lo escribes. Si respondes desde la herida, el otro gana. Si respondes desde la calma, tú ganas. Esa calma no es indiferencia, es poder. Y es un poder que se percibe, incluso en una sola frase. Imagina este escenario. ¿Recibes un «¿me extrañaste?» La mayoría caería en la trampa y respondería con ironía, enojo o con un «sí, claro», disfrazado de sarcasmo. El estoico no hace eso. El estoico sabe que no tiene por qué jugar un juego diseñado para robarle paz. La respuesta brutal aquí es el silencio selectivo o una respuesta breve, como «he estado ocupado en mis cosas». Esa frase comunica mucho más de lo que parece. Comunica que tu vida tiene rumbo, que no estabas detenido, que no estabas esperando a nadie. Y ese es el mensaje más fuerte que puedes dar, que tu vida avanza con o sin ellos. Detrás de esta idea hay algo profundo. Cuando alguien aparece después del silencio, no está buscando realmente tus palabras, sino tu atención. Si entregas tu atención de inmediato, confirmas que aún te controla. Pero si respondes con calma, o incluso si decides no responder, estás enviando un mensaje silencioso pero devastador. Tu ausencia no detuvo mi camino. Quiero que escribas en los comentarios la palabra firmeza, porque esa es la esencia de todo esto. Ser firme no significa ser cruel, significa no renunciar a ti mismo por complacer a otros. Significa que, aunque el pasado te llame, tu presente es más importante. Ahora, piensa en lo que ocurre en la mente de la otra persona cuando actúas con firmeza. Esperaban ansiedad, recibieron calma, esperaban reclamos, recibieron educación, esperaban drama, recibieron serenidad. Ese contraste es tan poderoso que muchas veces los desconcierta por completo. Y ahí es donde sucede algo curioso. El que volvió a escribir empieza a sentirse pequeño frente a tu grandeza. Lo más impresionante es que este tipo de respuesta no solo afecta al otro, te transforma a ti. Porque cada vez que eliges serenidad sobre reacción, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges firmeza sobre ansiedad, elevas tu autoestima. Cada vez que eliges paz sobre drama, refuerzas tu libertad. Ese es el verdadero poder del estoicismo aplicado a las relaciones. No se trata de ganar discusiones ni de demostrar superioridad. Se trata de proteger lo más valioso que tienes, tu mente, tu tiempo y tu energía. Por eso, la próxima vez que alguien regrese después de un silencio, recuerda esto. Tu respuesta no es para ellos, es para ti. Es el reflejo de tu disciplina interior. Es la prueba de que aprendiste a no depender de lo que otros hacen o dejan de hacer. En la vida, siempre habrá personas que desaparezcan y vuelvan como si nada. Algunos lo hacen por costumbre, otros por inseguridad, otros simplemente por ego. Pero lo que marca la diferencia no es su comportamiento, sino tu capacidad de reaccionar con inteligencia emocional. Porque al final, nadie puede manipular a quien ha aprendido a dominarse a sí mismo. El estoicismo enseña que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de tus emociones.
Cuando alguien que guardó silencio reaparece, lo que realmente se pone a prueba no es tu memoria ni tu afecto, sino tu libertad interior. Si respondes con necesidad, entregas tu libertad. Si respondes con firmeza, la fortaleces. Imagina que recibes un mensaje como ¿por qué ya no me escribes? A simple vista parece una pregunta inocente, pero en realidad es un anzuelo. Quieren que te justifiques, que expliques, que abras la puerta al pasado. El error sería caer en esa trampa y dar un discurso sobre lo que hiciste o dejaste de hacer. La respuesta brutal aquí es la claridad simple. He estado enfocado en mis cosas. No das explicaciones, no ruegas, no muestras enojo. Solo transmites que tu vida tiene dirección. Y esa es la clave, mostrar dirección. Porque el verdadero atractivo de una persona no está en cuánto insiste, sino en cuánto avanza. Una vida enfocada siempre se siente más poderosa que una vida que gira en torno a alguien ausente. Quiero que escribas en los comentarios la palabra dirección, porque sin dirección cualquiera puede arrastrarte. Con dirección nadie puede detenerte. Esa palabra será un recordatorio de que tu vida no depende de quienes van y vienen. Depende de la ruta que eliges cada día. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿no es cruel ser tan frío? ¿No deberíamos abrirnos más? La respuesta es que no se trata de frialdad, se trata de equilibrio. El estoicismo no te pide que seas un muro de hielo, te pide que seas un muro de sabiduría. Significa que puedes abrirte, pero nunca desde la desesperación. Significa que puedes responder, pero desde la calma. Significa que puedes amar, pero sin perderte en el proceso. El verdadero amor, ya sea hacia una pareja, un amigo o incluso un familiar, solo florece cuando hay respeto mutuo. Y no hay respeto si tú mismo no te respetas. Por eso, contestar con serenidad y con límites claros es un acto de amor propio. Piénsalo así. Cuando alguien se aleja sin explicación y después regresa, no lo hace con derecho automático a tu tiempo. Si tú entregas todo de inmediato, lo que comunicas es que tu valor depende de ellos. Pero cuando respondes con calma y con límites, lo que comunicas es que tu valor no se negocia. Eso impacta profundamente no solo en la persona que regresa, sino en todos los que observan tu comportamiento. Porque cuando otros ven que te mantienes firme, entienden que eres alguien que no se doblega por migajas de atención. Y ese ejemplo inspira. El silencio, en manos de un corazón desesperado, es veneno, pero en manos de un corazón entrenado se convierte en medicina. Te enseña paciencia, te enseña autocontrol, te enseña a valorar la soledad como un espacio de crecimiento. Y cuando dominas eso, ya no hay regreso inesperado que pueda quebrarte. Recuerda, cada vez que eliges calma sobre ansiedad, estás entrenando tu mente como un guerrero invisible. Y esa disciplina, poco a poco, te convierte en alguien inquebrantable. Por eso, la próxima vez que aparezca un mensaje después de un largo silencio, no lo veas como una amenaza ni como un regalo. Velo como un campo de entrenamiento, una oportunidad para demostrarte a ti mismo que aprendiste a responder con sabiduría, no con necesidad. Hay algo que debes tener muy claro. Cuando alguien escribe después de desaparecer, lo que realmente busca no siempre es una conversación. Muchas veces lo que busca es confirmar que sigue teniendo un lugar en tu mente. Y ese es el punto exacto donde debes demostrar fortaleza. Porque si tu respuesta muestra que sigues atado, que sigues esperando, entonces, sin darte cuenta, entregas tu poder. El estoicismo enseña que el verdadero control no está en las circunstancias, sino en tu interior. No puedes controlar que alguien regrese, pero sí puedes controlar lo que significará ese regreso para ti. Puedes verlo como una puerta abierta al pasado o como una prueba de tu crecimiento. Imagina que recibes un mensaje como, perdón por no hablar antes. La reacción común
sería desbordar sentimientos, explicar cuánto sufriste, cuánto pensaste, cuánto esperaste. Pero esa es una trampa. La respuesta brutal y serena sería: espero que todo esté bien contigo. Esa frase corta y educada coloca la pelota en su campo. Si quieren hablar, que hablen. Si quieren justificar, que lo hagan. Tú no das tu paz a cambio de migajas de explicación. Y ahí está el verdadero poder, en no mostrar hambre. Porque en el juego de la mente humana, quien menos necesita es quien tiene más fuerza. Quiero que escribas en los comentarios la palabra libertad. Porque eso es lo que representa esta actitud. Libertad no significa que no te importe, significa que eliges no ser esclavo de lo que no controlas. Significa que tu felicidad no depende de un mensaje, sino de la disciplina con la que vives cada día. Ahora, detente a pensar en lo que transmite esa serenidad. Cuando respondes con calma y sin desbordarte, la otra persona se ve obligada a enfrentarse a algo que no esperaba: tu madurez. Y la madurez es incómoda para quien intenta manipular, porque ya no pueden empujarte a reaccionar como antes, ya no pueden encender las mismas inseguridades, ya no tienen la llave de tu mundo interior. Ese es el verdadero golpe. No lo que dices, sino lo que demuestras con tu postura. La respuesta brutal no es gritar, no es humillar, no es vengarte. La respuesta brutal es mostrar que ya no necesitas nada de ellos para estar bien. Y esa seguridad, aunque se exprese en 3 palabras, pesa más que cualquier discurso de enojo. Muchos creen que al responder de forma calmada pierden la oportunidad de decir lo que sienten, pero lo que en realidad sucede es lo contrario. Ganas la oportunidad de hablar contigo mismo, de confirmar que creciste, de comprobar que tu disciplina vale más que tus impulsos. El estoicismo nunca se trató de reprimir emociones, sino de educarlas. Significa que sí puedes sentir tristeza, enojo o nostalgia, pero que no dejas que esos sentimientos te controlen. Y cuando alguien vuelve después del silencio, lo que pones en práctica es precisamente eso: sentir, pero no caer. Lo que más desconcierta al otro no es tu frialdad, sino tu equilibrio. Porque cualquiera puede reaccionar con ira, cualquiera puede contestar con reclamos, pero no cualquiera puede mantenerse sereno. Y en esa serenidad es donde brilla la verdadera fuerza. Así que la próxima vez que te escriban después de desaparecer, recuerda que no tienes que correr, no tienes que justificarte, no tienes que abrir viejas heridas. Solo tienes que mostrar que tu vida tiene rumbo, que tu mente está entrenada y que tu paz no se negocia. Cada mensaje inesperado es una oportunidad para demostrar quién eres ahora. No importa cuánto hayas sufrido en el pasado, lo que importa es la versión que eliges mostrar en el presente. Y esa versión debe ser firme, clara y consciente de su propio valor. Cuando alguien regresa después del silencio, espera encontrarte en el mismo lugar emocional donde te dejó. Espera que abras la puerta de inmediato, que muestres entusiasmo, que te justifiques o que explotes. Pero si en lugar de eso encuentra a alguien sereno, educado y centrado, el impacto es devastador, porque les queda claro que tu vida ya no gira en torno a ellos. El estoicismo enseña que la grandeza no está en reaccionar rápido, sino en elegir con cuidado la respuesta. Un guerrero no ataca a la primera provocación, espera el momento exacto para actuar con precisión. Tú también debes actuar así. No se trata de ignorar siempre ni de responder siempre, sino de hacerlo con la intención correcta, proteger tu paz. Imagina que el mensaje dice: te he estado pensando. A primera vista parece un gesto noble, pero puede ser simplemente un intento de recuperar tu atención. La mayoría respondería con ilusión, como si esas palabras fueran un premio. El estoico responde con calma: agradezco que lo digas. Nada más. Esa respuesta muestra gratitud sin entregar tu poder. No caes en la trampa de abrir tu corazón de inmediato.
pero tampoco caes en el orgullo de ignorar por completo. Es el equilibrio perfecto. Quiero que escribas en los comentarios la palabra equilibrio, porque ese es el núcleo de todo este aprendizaje. El equilibrio te permite mantener la dignidad sin necesidad de orgullo. El equilibrio te permite mostrar educación sin caer en dependencia. El equilibrio convierte cada situación en una oportunidad de crecimiento. Ahora bien, hay que hablar de algo muy importante: los límites. La respuesta brutal después del silencio no es solo una frase, es una declaración silenciosa de límites. Significa que ya no aceptas que cualquiera desaparezca y regrese como si nada. Significa que ya no estás dispuesto a dar todo sin recibir nada. Significa que entiendes tu propio valor y que tu energía no es gratis. Los límites no se imponen con gritos, se imponen con acciones. Y la acción más poderosa es mantener la calma y no correr a complacer a quien antes te ignoró. Porque la persona que realmente te valora no juega con tu tiempo ni con tu atención. Aquí es donde muchos sienten miedo. Temen que, al responder con serenidad, la otra persona se aleje de nuevo. Pero ese miedo es una ilusión. Si alguien se va porque no puede manipularte, en realidad nunca estuvo contigo por las razones correctas. Y perder a alguien que no te respeta jamás es una pérdida real, es una liberación. Lo más poderoso es entender que cada mensaje, cada silencio y cada regreso son parte de un entrenamiento para tu carácter. No son pruebas que la vida te envía para torturarte. Son escenarios que te permiten demostrar la fortaleza que has construido. Y mientras más veces elijas serenidad sobre ansiedad, más invencible te vuelves. Por eso, la respuesta brutal después del silencio no es una frase mágica. Es una actitud que deja claro: soy dueño de mí mismo. Esa actitud es tan poderosa que se siente en cada palabra corta, en cada demora calculada, en cada límite que marcas sin necesidad de explicaciones. Hay una verdad que duele aceptar, pero que libera una vez que la comprendes. No todo aquel que regresa merece quedarse. Muchas veces, ese mensaje después del silencio no es un puente hacia algo mejor, sino un recordatorio de por qué el silencio ocurrió en primer lugar. Y ahí es donde tu disciplina mental debe hablar más fuerte que tu nostalgia. El estoicismo enseña que no debemos confundir deseo con necesidad. Puedes desear a alguien, pero nunca debes necesitarlo. Porque cuando alguien se convierte en necesidad, se transforma en tu debilidad. Y un estoico no entrega su libertad a manos ajenas. Por eso, cuando alguien aparece de nuevo, tu misión no es correr a abrir la puerta, sino observar con calma qué intención trae. Porque las palabras pueden sonar dulces, pero las acciones son las que revelan la verdad. Y si sus acciones muestran la misma inconsistencia de antes, la respuesta brutal más sabia puede ser no darles un lugar en tu presente. Imagina que ese mensaje inesperado dice: he cambiado. Tal vez lo dicen con sinceridad, tal vez no. El error sería creerlo de inmediato y entregar tu confianza sin pruebas. La respuesta estoica aquí es clara y simple. El tiempo lo demostrará. Con esa frase no cierras la posibilidad, pero tampoco te entregas ciegamente. Y lo más importante, proteges tu dignidad. Quiero que escribas en los comentarios la palabra dignidad, porque sin dignidad, cualquier respuesta pierde valor. La dignidad es lo que te mantiene firme cuando otros intentan jugar con tu paciencia. La dignidad es lo que te recuerda que tu vida no depende de validaciones externas. Y la dignidad es lo que convierte un no en un acto de respeto hacia ti mismo. Ahora reflexiona. ¿Qué siente la otra persona cuando ve que no caes en su juego? Siente desconcierto, siente curiosidad, incluso siente respeto, porque la mayoría reacciona con ansiedad o con enojo, pero tú estás mostrando algo diferente.
una mente entrenada. Y una mente entrenada es algo que no se puede manipular fácilmente. Ese es el verdadero poder de la respuesta brutal. No se trata de herir, sino de mostrar que aprendiste, que ya no eres la misma persona que esperaría con desesperación, que tu presente no está en pausa por un regreso repentino, que tu vida sigue avanzando. Y aquí quiero que entiendas algo crucial. No siempre la respuesta más poderosa es escribir algo. A veces, la respuesta brutal es el silencio consciente, no el silencio pasivo del que espera, sino el silencio activo del que elige no gastar energía en lo que no merece. Ese silencio no es vacío, es una afirmación. Mi paz vale más que tu atención tardía. Ese tipo de silencio es tan fuerte que muchas veces pesa más que cualquier palabra, porque no responder, cuando lo haces desde el autocontrol y no desde el orgullo, es la máxima declaración de fuerza. Así que, cada vez que alguien regrese después del silencio, hazte esta pregunta: ¿merece realmente espacio en mi vida? ¿O solo merece una respuesta educada y distante? La claridad con la que respondas a esa pregunta marcará la diferencia entre repetir viejos errores o demostrar que has crecido. El estoicismo es, al final, un entrenamiento constante. Cada mensaje inesperado es una invitación a practicar la firmeza, la calma, la dignidad. Y cada vez que lo logres, te acercas un paso más a convertirte en alguien inquebrantable. Llegamos al punto final, y aquí es donde todo cobra sentido. No se trata solo de cómo responder a un mensaje después del silencio, se trata de la vida misma. Porque ese instante en el que alguien aparece de nuevo no es más que un espejo que refleja tu crecimiento personal. La pregunta no es, ¿qué le digo a esa persona? La verdadera pregunta es, ¿quién soy yo ahora que esa persona volvió? Si tu respuesta nace de la ansiedad, todavía eres prisionero del pasado. Si tu respuesta nace de la calma, entonces eres dueño de tu presente. El estoicismo nos recuerda que el verdadero triunfo no es dominar a otros, sino dominarse a uno mismo. Y cuando alguien intenta regresar, después de haberte dejado en silencio, tienes la oportunidad perfecta de demostrar ese dominio. Tu respuesta, ya sea una frase corta, un límite educado o incluso un silencio consciente, se convierte en una declaración de poder interior. Porque lo más brutal no es gritar ni humillar, lo más brutal es mostrar que tu mundo sigue girando con o sin ellos. Lo más brutal es que tu felicidad no dependa de su regreso. Lo más brutal es que, aun cuando tenías todas las razones para caer en la vieja dinámica, elegiste mantenerte firme. Imagina cómo se siente la otra persona cuando percibe eso. Esperaban a alguien débil, encontraron a alguien fuerte. Esperaban inseguridad, encontraron equilibrio. Esperaban reclamos, encontraron serenidad. Esa sorpresa es lo que los destruye, porque entienden que ya no tienen el poder que antes creían tener sobre ti. Y lo más importante, no es un poder que uses contra ellos, es un poder que usas a tu favor. Porque cada límite que marcas, cada respuesta serena que das, cada silencio que eliges, no construye distancia, construye respeto hacia ti mismo. Y cuando aprendes a respetarte, el mundo entero empieza a respetarte también. Quiero que dejes en los comentarios la palabra invencible, porque eso es lo que eres cuando aprendes a no dejar tu valor en manos ajenas. Esa palabra será el sello de esta comunidad. Personas que eligen la calma sobre el drama, la firmeza sobre la ansiedad, la libertad sobre la dependencia. Recuerda siempre esto: el que se va y regresa no define tu valor. Tú defines tu valor con cada decisión que tomas. Y la decisión más poderosa que puedes tomar es no negociar tu paz. Así que, cuando te escriban después del silencio, no lo veas como un problema, míralo como una oportunidad. Una oportunidad para mostrar la disciplina que has cultivado.
para demostrar la dignidad que no pierdes y para confirmar la libertad que nadie puede arrebatarte. Al final, la respuesta brutal no es una frase mágica. La respuesta brutal eres tú, con tu calma, con tu firmeza, con tu serenidad y con tu capacidad de seguir adelante. Y esa fuerza, créeme, es imposible de ignorar.